peligroso. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando, mamá. Bendiciones, mi nombre es Mayra, ¿cómo están? Yo quiero abrir un tema con ustedes nuevo y estamos investigando Marcos 6:3 y yo lo comienzo y yo quiero que usted lo concluya en la casa. Por favor, ayúdame a investigar este tema. Estamos investigando cuál fue el grave error de los fariseos y por qué ellos no entendieron quién era el Mesías. Entonces leemos Marcos 6:3, nos dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Primero quiero darle información para que usted termine su estudio, porque es muy importante, mi amigo, mi hermano, que usted estudie Biblia. Si usted ha estado batallando con una situación, con un pecado, que usted no puede alejarse de él, que usted ha visto que es una batalla para usted, la Biblia nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando usted empiece a escudriñar Biblia, usted va a ver cómo los ojos se le abren y usted se va a enamorar de nuestro Señor, de la palabra, y todo un cambio va a comenzar a ocurrir radicalmente. Yo quiero abrir un tema y yo quiero que usted, por favor, lo concluya en casa. Y si usted tiene alguna pregunta, usted nos puede llamar, porque eso es lo que hacemos acá, investigar Biblia. ¿Cuál fue el grave error de los fariseos? Bueno, expliquemos esto. Un rabí, que a Jesús se le llamaba rabí, era un título que se le llamaba a los que habían estudiado en dos escuelas que existían en la época que Jesús vino. ¿Y qué estudiaban estos hombres? Estos hombres estudiaban la ley del Torá, la ley de Moisés, Levítico, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, estos hombres, cuando estudiaban, ellos tenían el título de rabinos, maestros caminantes. Ellos caminaban por las calles de Jerusalén, predicaban ambulantemente en las plazas, en las sinagogas, en el templo. Ellos a cualquier hora, a cualquier momento, ellos se podían parar y predicar la palabra. Entonces vemos que había como 7 tipos, según la historia de los judíos, la historia que ellos cuentan, que había 7 tipos de fariseos. Y esto los vemos que había una contradicción entre ellos. O sea, cuando Jesús se para en hablar en Mateo 23, nosotros vemos que allí Jesús como que viene al ataque, a reclamarles a ellos, pero no era solo Jesús que les reclamaba, sino que el pueblo mismo les reclamaba a ellos esto que ellos miraban que sucedía, porque ellos hablaban una cosa y en público hablaban, pero en privado ellos vivían lo contrario. Entonces Jesús, como molesto, enojado, viene y comienza a hablar Mateo 23, y este es trabajo para que usted lo haga. El número 1 de estos fariseos era que hacían las cosas por conveniencia, según lo que a ellos les convenía hacer. Caminaban como humildes, ellos agachaban la cabeza mostrando que supuestamente eran humildes, pero ahí vemos que no eran humildes. Jesús nos informó en Mateo 23. Caminaban en público, se golpeaban. Si miraban a una persona que no deberían mirar, ellos se golpeaban en público por algo así. Ese es el número 3. El número 4, actuaban como humildes en público. Ellos actuaban para que los vieran que ellos eran humildes.
Número 5, preguntaban cómo ellos podrían ser más perfectos, cómo obedecer mejor la ley. Las 5 clases que hasta ahora vemos. Habían 2 más. Entonces, estos 2 más, desde antes que Alexander tomara esa región, porque lo que pasó es que esta región fue tomada y Alexander lo que hizo fue cambiarles el idioma a estos que ahora se le llamaban judíos, y al cambiarles el idioma les cambió las costumbres. Entonces ellos dejaron las costumbres de la ley de su Dios y adoptaron costumbres ahora que no eran de acuerdo a la ley de Jehová. Entonces vemos unos grupitos que sí quedaron, que ellos sí obedecían la ley de Jehová, y a esto se le llamaba el grupo, eran como grupos sociales, a esto se le llamaban los hasídicos. Estos eran los justos, los que sí querían obedecer la ley de Jehová. Entonces uno de ellos, como digamos el número 6, era como temeroso, digamos como Job lo era, algo así. El grupo número 6 era temeroso como Job, y el otro grupo era temeroso como Abraham, Moisés. Entonces estos 2 últimos grupos se le llamaban los hasídicos. Estos sí practicaban la ley de acuerdo a cómo estaba en el Torá, pero desde ellos venían como luchando desde antes que los otros se declararan como inconversos, digamos. Estos 2 grupos sí guardaban la ley de Jehová, y se dice que Jesús pertenecía a uno de estos grupos porque él llevaba el título de rabino, tenía permiso de enseñar en las plazas, en las sinagogas y en el templo. Entonces Jesús sí es considerado rabino según su título, porque era un maestro de la ley en público. Pero sí vemos que ellos le reclaman en varias ocasiones de dónde sabe tanto si nunca ha ido a una escuela, porque ellos sí estudiaban en una escuela. Entonces el grave error de estos hombres, vamos a ver en Juan 1:1, y ahí vemos que todo el mundo se sabe este versículo que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Este versículo va combinado con otro versículo, y yo quiero que lo busque en su Biblia, Isaías 9:6. Este versículo dice un misterio que usted necesita entender. Dice: un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Cuando usted agarra un vaso de agua, usted lo llena de agua y usted pone hielo en el vaso de agua. Jesús les explicó a los discípulos que él podía derrumbar el templo y en 3 días lo podía levantar de nuevo. Jesús consideró que este cuerpo que él traía prestado era un templo. El vaso es el niño que nació, se nos dio un niño, pero se nos regaló Jesús se nos regaló. En este vaso se metió el hielo, que es el reflejo de Dios mismo. Como si le pedimos una foto a Dios, Él nos mandó a su Hijo. Al hielo, que es igual que agua, se metió al vaso, y este es el reflejo de Dios mismo. ¿Cómo está esto? En el templo de este niño habitaban 2 naturalezas: la naturaleza de la semilla de la mujer y la naturaleza divina. Y eso está bien explicado en Juan. Le explico en términos nuestros para que me entiendan. Si yo le pregunto quién construyó la escuela del distrito que está ahí en la esquina, y usted me diría: el distrito la construyó. Pero le hago otra pregunta: si no hay ingenieros y trabajadores, ¿quién construyó la escuela? Y usted me dice: el distrito. Pero si no hay ingenieros y trabajadores, ¿quién puso la escuela parada para arriba si no hay trabajadores? Entonces, ¿quién construyó la escuela? Los albañiles y los empleados construyeron la escuela. Pero si no hay financiamiento de parte del distrito, aunque hayan ingenieros y trabajadores, no importa que hayan, pero si no hay financiamiento,
no hay un plan, no hay un programa, no hay nada. Entonces el distrito necesita del albañil, el albañil necesita del distrito. Entonces el verbo se hizo carne. Pero para que entienda bien esto, encontramos una historia. Cuando Jesús caminó en el libro de Juan, él encontró un ciego que estaba ciego de nacimiento, y los discípulos le preguntan, este hombre, ¿por qué es su ceguera? ¿De su mamá pecó o él pecó? Y dice, ninguno. Mire, cuando Jesús entró a nuestro mundo, que nuestro mundo está controlado por el reloj físico humano que nosotros ahora conocemos. Si nosotros nos salimos del espacio para arriba, este reloj que ahora conocemos ya no funciona, no trabaja, porque ya no estamos controlados por el tiempo. Los astronautas dicen que cada 15 minutos en la órbita donde está el Hubble, cada 15 minutos oscurece. Entonces lo que aplica aquí no aplica en la dimensión de afuera. Nuestro Dios no está controlado por nuestro reloj humano. Pero le explico, cuando Jesús se fue a ver a este hombre ciego, él se pone de rodillas y agarra polvo de la tierra y lo revuelve con saliva, y eso se lo pone. Cuando usted repara un carro, usted tiene que regresar a fábrica a buscar la parte que le falta a un carro. Cuando Jesús tuvo que repararle los ojos a este hombre, él fue a fábrica a buscar polvo de la tierra para repararle el ojo que le quedó mal. Jesús mostrándonos ahí que Él es el albañil. Sin Dios no hay financiamiento. Dios tiene que financiar, pero Él es el arquitecto de todo lo que ahora usted mira con sus ojos. Por eso me imagino la alegría que tuvo que haber sentido el maestro cuando entró a la tierra y vio todo lo que estaba alrededor de él, porque todo lo que él vio, él lo creó, era creación de sus manos propias. Entonces siempre Dios ha querido morar y habitar con nosotros. Por eso cuando se hizo el tabernáculo, se construyó el tabernáculo, porque nosotros no podemos ir ante la presencia de Dios. Él tuvo que bajar a nuestro nivel para Él compartir momentos con nosotros. Y aquí por eso el jardín del Edén, para que Él pudiera compartir. Cuando Él llama a Adán y le dice, Adán, ¿dónde te has metido? No era como un policía que quería cuestionarlo, darle multa. Era como un clamor como de un padre dolido porque su hijo le había fallado. Cuando uno de padre llama a su hijo que está en problema, uno le arde, le duele el corazón, porque uno quisiera que los problemas que nuestros hijos tienen no sucedieran, pero con dolor en el corazón abrazamos a nuestros hijos para ver en qué les podemos ayudar. Ese es el llamado que Dios le hizo a Adán en el huerto del Edén, porque él todavía él deseaba un momento íntimo, no visitar de pasada, sino sentarse a compartir, a morar. Escudriñe la palabra morar, y ahí usted va a entender lo que Dios quería hacer con nosotros. Volviendo a Jesús, un niño se nos nació, un hijo se nos regaló. Hay dos características en uno. ¿Por qué este niño era tan especial? Bueno, de la dinastía, en Salmos 89:5 se nos dice que este niño venía de la dinastía del rey David. Una dinastía era sangre real que corría en las venas de ellos y no podía haber otro. Así como su papá David fue capaz de vencer al gigante, que le explico. En Génesis 6, 1 y 2, que es un versículo que no está dividido por versículo, es una frase nada más
y tiene que leerlo a la carrera, sí. Allí nos explica que los hijos de Dios dejaron su antigua morada, explicado por el apóstol Pablo. Nos dice que dejaron su morada antigua. A cuenta que usted se pone una capa celestial, usted se la quita. Estos ángeles angelicales que los hijos de Dios aplican únicamente en la Biblia a personajes directamente creados por Dios, como lo fue Adán, como lo fue Lucifer y como fueron los ángeles. Estos son los hijos de Dios según los identifica la Biblia. Entonces, estos personajes angelicales dejaron su morada celestial porque codiciaron las mujeres como ellos les parecía a cualquier mujer. No parece que la mujer lo hizo con voluntad propia, sino que lo hizo más bien en modo de esclavitud, que procreó una criatura, que esta criatura se le llama identificado como Goliat. Entonces vemos que cuando David mata a este hombre, Goliat, que por sí son lejanos, son familia, porque la hermana de Ruth se fue a procrear este personaje Goliat. Entonces tenemos que aprender Biblia. En esta sección, en nuestra clase, hay que aprender Biblia. David mata a este hombre. En sí, David no está matando simplemente a un hombre. David está matando a un hijo de las tinieblas, al mismo diablo, por decirlo así. Él está matando al mismo Satanás. Este David, que según la Biblia tiene el corazón conforme a nuestro Dios, era un hombre de confianza, que más bien, digamos, como un niño consentido, que Dios lo consentía bastante. Pero, sin embargo, podríamos sacar una intenso enseñanza de este versículo, pero sigamos. De este niño real, David, nació la descendencia y nació de María, este linaje de la semilla de María, que no participó José, aunque se nota ahí en la descendencia que estos eran primos, pero María es la que dio la semilla para que este niño de la descendencia real de la dinastía de David naciera. Para ir a Gólgota, se le confió a este niño la naturaleza divina en él. ¿Por qué? Le explico. La personalidad, cuando los predicadores te digan, José es tipo de Cristo, Isaac es tipo de Cristo, Moisés es tipo de Cristo, Jonás es tipo de Cristo, Josué, Melquisedec, Elías, ¿qué significa eso? Eso significa que este niño se le metió la personalidad, la naturaleza divina en él. Tiene la personalidad de José porque él fue esclavo. Tiene la personalidad de Isaac porque era profeta. Tiene la personalidad de Moisés porque era buen pastor. Tiene la personalidad de Jonás porque era atrevido. Mira lo que dice Jonás. Yo no entendía hasta que leí Jonás. Jonás le dice, es mi culpa, esta tempestad es mi culpa, échame al mar. Jesús le dice, es mi culpa, ellos déjalos libres, yo voy a morir, échame a la cruz, aviéntame a la cruz. Yo doy mi vida, dice él, tú no me la quitas, yo la doy. Él es la personalidad de Josué. Josué era general del ejército del cielo. Le mostró a Josué en Josué 5 que él es general del ejército del cielo. Él es sacerdote y era rey número 22 de la casa real de David, que terminemos, la personalidad de Elías, profeta, la personalidad de su padre David, mucha similitud que existe en lo que hizo su padre y lo que hizo él. Si usted compara, David tomó el reinado a los 30 años, Jesús tomó el reinado, Jesús comenzó su ministerio a los 30 años. David murió en el 978,
a los 1000 años después, Jesús está igual muriendo. Entonces, las mismas similitudes de este niño real de la dinastía de David para confiarle la naturaleza divina, un hombre superhumano que tenía las personalidades de todos los caracteres que le mencioné desde la Biblia. Este hombre confundió a Satanás, igual que su padre David confundió a los enemigos haciéndose pasar como un demente. Jesús confunde a Satanás subiéndose en un burro. Y Satanás, me imagino que se acostó a dormir y dijo, ¿cómo me va a vencer este malnacido? Y va Jesús en su burrito, se cuelga la cruz con una personalidad de todas estas características, con un super hombre con la divinidad del cielo, que en un minuto él se le llamaba Hijo del Hombre, en otro minuto se le llamaba Hijo de Dios. El Hijo del Hombre necesitaba comer, lloraba cuando vio a María llorar por su hermano, se le llamaba carpintero, estaba controlado por el reloj porque sabía que tenía que morir, era de la semilla de la mujer. Él era tentado en el pecado igual que un humano era tentado. Fue tentado en el monte, fue abandonado en la cruz como José el esclavo fue abandonado por su padre. La única vez que él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como que existía una distancia. Todo el resto de la Biblia él dice, Padre nuestro. Él murió, vino a morir para poderse agachar la cabeza como su padre David. Cuando David sabía que el reino era de él perdonaba siempre a Saúl y no lo quiso matar, siempre agachó la cabeza hasta que se llegó su tiempo de tomar el reino. Jesús, igual del linaje de su padre David, siempre agachó la cabeza y fue capaz de subirse a la cruz sin renegar. El Hijo de Dios, el divino, no necesitaba transporte, él se podía meter al agua y caminar, correr, si lo que quisiera hacer. Tenía conocimiento divino supernatural, él conocía los pensamientos, el corazón, lo que estaba pasando. Él conoció que en el pez había una moneda y le instruyó a su discípulo ir a pagar los impuestos. Él conoció a Nataniel en Juan 1:45, le dijo, yo te vi debajo del árbol, y le dice, ¿cómo me vistes? Si supiera las cosas. Entonces este discípulo le dice, tú eres el Dios, el Altísimo, el Todopoderoso. Ahí lo está identificando como Jesús, el Hijo de Dios, la naturaleza. Él regalaba gozo. Cuando él dio vino, este Jesús regalaba gozo a su pueblo. Él alimentó a miles de personas. En otro tiempito él pasaba hambre, pero el Jesús divino alimentaba a miles de personas. Él reprendió a los demonios cuando estaba tentando al niño. Él se mete y reprende a Satanás. Él no era sorprendido por nada, porque él conocía las mentes de todos y él conocía lo que estaban pensando. Cuando le trajeron la mujer que fue capturada en el adulterio, él se molesta mucho y él se les mete adentro porque él sabía lo que ellos estaban pensando. Se les mete hasta la oficina donde guardaban las ofrendas y él los cuestiona por esto y le dice, ¿por qué no has reconocido que yo soy el Mesías y que yo he venido? Por esta razón nos explican los evangelios. Jesús les dijo, por esto que no me he reconocido, este templo que ahora miras parado aquí será derribado, no quedará piedra sobre piedra. En el año 70 los romanos deshacieron ese templo piedra por piedra porque ellos estaban buscando oro. Entonces el Hijo niño, el Hijo divino en un cuerpo operando
con poderes supernaturales. ¿Por qué él no tomó el reino? Simple, porque la casa de David en ese momento no había trono para tomar, porque ellos estaban bajo el cautiverio romano cuando Jesús entró a la tierra. A Jesús se le compara, Jesús, Cristo, niño, y Cristo, el divino, se le compara como pan. Esto implica, cuando usted mezcla la semilla y la agua, en el Éxodo, el pueblo se comía el maná, y este maná producía en ellos un milagro. Este milagro implica que ellos caminaban y la ropa les crecía con el cuerpo, los zapatos le crecían con el cuerpo. Por 40 años ellos dieron vuelta alrededor de una montaña donde el maná les suplía un milagro. Si ahora tú pruebas a Jesús y tú experimentas a Jesús, cómetelo. No solo experimenta un minuto, no solo un minuto en la iglesia, no solo un día en la palabra, no solo un día en la casa de Dios, sino cómetelo todo, porque cuando tú te lo comes todo, tú vas a experimentar el mismo milagro que experimentó el pueblo de Israel en el desierto. Porque cuando tú experimentas a Jesucristo, así como Jesucristo fue ungido con aceite, igual manera tú vas a ser ungido con aceite. En el tiempo antiguo se ungía con aceite a una oveja para poderle purificarlo para el sacrificio. Esto implica que cuando bañas al animal con aceite no se le pegan los insectos y las garrapatas ni las moscas. Entonces cuando el Espíritu Santo te baña con aceite, a ti se te resbala el pecado y no eres capaz de pecar. Por eso cuando dicen por ahí Jesús engendró hijos, no era posible porque él no era capaz de pecar. Él estaba ungido con aceite igual que un corderito, porque él era de la descendencia de su padre David, capaz de agachar la cabeza hasta llegar al Gólgota, hasta matar a Goliat y a quitarle la cabeza a Satanás y traspasarlo con la espada. Eso nos explica Job, el libro de Job. A Jesús se le conoce como el buen pastor. Esto implica que cuando Jesús te guía y entra a tu vida, Él no va a ir detrás, Él va a ir adelante guiándote. Nota lo que dicen los Salmos 91, el Salmo 23. Aunque tú piensas que estás atrapado en la trampa, Él te librará del lazo del cazador. Él va a ir a rescatarte cuando tú te sientas atrapado. Él te va a tratar a ti como una ovejita. Nota, cuando la ovejita se pierde un día, el pastor acuesta a sus ovejitas y va y busca la que se le perdió. Cuando éste la encuentra la segunda noche, agarra su cayado y le quiebra la patita, la venda y se la echa al lomo y la trae a casa. Esto implica que la ovejita ya no va a poderse mover la otra noche. Y eso es lo que Jesús hace contigo. Él te va a cortar lo que Él tiene que cortar y te va a vendar para quitarte mañas que tú tienes que cortar. Igual como cuando los pastores llevan sus ovejitas a tomar agua al pozo, cada pastor llama a sus ovejitas y la ovejita no se confunde, porque el pastor conoce, las ovejitas conocen a la voz de su pastor. Así Jesús te llama, aun cuando estés muerto, igual que Lázaro, Él te va a llamar y tú vas a responder a ese llamado. Así que este hombre, el hijo de María, que traía la semilla de la mujer, 100% humano, se le metió la naturaleza divina del cielo, confiando en él. Su padre confió en David y confió en él, que de él podría salir un hombre suficiente capaz para confiarle poderes sobrenaturales para subirlo a la cruz. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido
y a levantar la iglesia, nos vino a revelar misterios acerca de los demonios, y ahí comenzó la época de la iglesia. En Jesucristo se dividió la historia antes de Cristo y después de Cristo. Un hombre supernatural que Hollywood ahora quiere imitar a través de sus actores, pero nunca en la historia ha existido un hombre tan natural y tan poderoso como ese. Cuando él vino no pudo tomar reino porque el reino de él no existía, pero cuando él regrese de nuevo, él sí viene en un caballo blanco tipo rey, con sus ángeles alrededor, a sentarse en el trono que a él le pertenece. Este es el último rey que salió de la casa de David y es el último que va a reinar, y él es nuestro rey. Ahora él está preparando lugar para ti y para mí en lugares celestiales, y él está vivo hoy, y él es capaz de quitarte todo vicio y todo ataque que tú has tenido en tu vida. Él es capaz de cambiar nuestro corazón. La palabra de Dios no es un libro, sino es una nación que va de paso. Este no necesita de ti, tú necesitas de él. Y si tú te metes y te subes al tren, porque esta Biblia va de paso, va caminando, la palabra se está cumpliendo día tras día, coma por coma. Si tú te metes a este libro y confías en este libro y estudias este libro, es capaz de cambiarte tu corazón, porque tiene vida y va de paso y va en camino a la tierra prometida y puede cambiar tu vida. Mi nombre es Mayra y es un placer estudiar la Biblia contigo, y quiero que sí te metas a las Escrituras. Por favor, Dios te bendiga. Grito, un lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan. ¿Qué ha pasado en el mundo? Una joven va gritando: mamá.